haciendo llegar un saludo a todos mis estudiantes, a todos los futuros colegas de medicina. El día de hoy vamos a socializar el tema de laringe. La laringe, colegas, es una parte importante de la vía respiratoria. Si ustedes recuerdan, cuando se estudió los aparatos de la vida de relación, estudiamos la vía aérea, el aparato respiratorio. Y dentro del aparato respiratorio nosotros encontramos el principal órgano, que son los pulmones, y la vía aérea, que tenía como punto de referencia una estructura denominada glotis. La glotis es el punto de referencia para dividir la vía respiratoria en una vía respiratoria alta y en una vía respiratoria baja. Y esto pues tiene la importancia y con una connotación clínica, quirúrgica, morfológica fundamental, en el entendido que es nuestro diario vivir las afecciones, infecciones, enfermedades que afectan la vía aérea, una rinitis, una faringitis, una ringofaringoamigdalitis, y las afecciones que afectan la vía aérea baja, una traqueitis, traqueobronquitis, una neumonía. Y el riesgo se da en que las afecciones de la vía aérea baja son más peligrosas que las afecciones de la vía aérea alta. Por esa razón, el día de hoy, recordando esta principal estructura como es la vía aérea y el punto de referencia como es la glotis, debemos recordar qué es la glotis. La glotis no es nada más que el espacio existente entre las cuerdas vocales o pliegues vocales o cuerdas vocales verdaderas. Y la glotis se encuentra pues en la laringe, casualmente se encuentra en la laringe, y es la estructura que nos diferencia en la fonación del resto de las especies. Por la gracia de Dios, nosotros los seres humanos podemos pronunciar palabras en distintos idiomas, en distintos lenguajes, y esto se da al mecanismo funcional que se da dentro de lo que es la laringe. Por ello, nosotros debemos mencionar que la laringe es una estructura, es un órgano cartilaginoso, fibroso, muscular y mucoso. Este órgano, conjunto de estructuras fibrocartilaginosas, se encuentra situado en el cuello. Recordemos que está por detrás de los músculos infrahioideos, por detrás de la glándula tiroides, por encima de lo que es la tráquea, la base del cuello, por debajo de lo que es el hueso hioides, y se encuentra sobre la línea media, por delante de los músculos prevertebrales, por delante de los huesos vertebrales cervicales. Esta es la laringe, colegas. Esta es la principal imagen que nosotros debemos estudiar el día de hoy. La imagen obviamente es en una pieza de anfiteatro, en una pieza trabajada, por lo tanto están fijadas las estructuras morfológicas, y por esta razón pues cambia la coloración. Esa es la situación. Se dice clásicamente que se ubica entre C3 y C6, cervical 3 y cervical 6. Entonces, esta estructura que nosotros la observamos hace su desarrollo con el pasar de los años, y inclusive después de los 21, 22, 23 años
pues cuando termina el desarrollo empieza también una calcificación de los cartílagos que lo constituyen y pues al pasar ya a los 60 años tenemos estructuras calcificadas dentro de los cartílagos de la laringe. Estos cartílagos, que son el soporte, que son el aparato esquelético, así se denomina. Si en algún momento comentan, preguntan o refieren que la laringe tiene un esqueleto, sí, tiene un esqueleto cartilaginoso. Ese es el esqueleto de la laringe. Y las estructuras cartilaginosas son las que conjuntamente los ligamentos, conjuntamente las membranas, conjuntamente el hueso hioides que está por encima, van a darle el soporte, le van a dar la base a esta estructura cartilaginosa. Por lo tanto, los principales cartílagos que debemos mencionar de los 11 cartílagos que hay son los siguientes. Si nosotros observamos de arriba hacia abajo, vamos a encontrar este primer cartílago que es el más notorio, el más prominente, es el más saliente, el que tiene la forma de un escudo. Porque tiene la forma de un escudo se denomina cartílago tiroides, parecido a un escudo. Y por delante y por debajo de su borde superior existe una prominencia que se denomina la prominencia laringea, lo que nosotros conocemos como la famosa manzana de Adán o nuez de Adán. Seguimos descendiendo. Por debajo encontramos las láminas del cartílago tiroides. El cartílago tiroides, por lo tanto, tiene dos láminas, una lámina derecha, una lámina izquierda, que se cierran en un ángulo anterior, presentan un borde inferior y un borde superior, tiene bordes laterales, un borde medial que se une a su homólogo, y por detrás y hacia arriba presentan las astas mayores y también presentan las astas menores. Esa es la descripción del principal cartílago que se denomina cartílago tiroideo o cartílago tiroides. Por debajo del cartílago tiroides encontramos lo que se denomina el cartílago cricoides. El cartílago cricoideo, todo el sufijo oides significa parecido o en forma de. Por lo tanto, el cartílago cricoides tiene pues el parecido a un anillo, a un sellador que se manejaba antes se sellaba con los anillos de la antigua Roma. Por lo tanto, como todo anillo presentará un arco y por detrás presentará la lámina o placa del cartílago cricoides. El anillo por delante y la placa o lámina por detrás. De esta manera, este es el segundo cartílago principal que se encuentra en la laringe por debajo del cartílago tiroideo. Presentará, por lo tanto, el anillo presentará una cara anterior, una cara posterior, un borde superior, un borde inferior. Por detrás la placa presentará también una estructura similar con una cara anterior, cara posterior. ¿Qué sucede? Inmediatamente entre el cartílago tiroides y entre el cartílago cricoides se encuentra una membrana que es la membrana cricotiroidea. Pero la membrana cricotiroidea está revestida, está forrada por un músculo que se denomina el músculo del mismo nombre, cricotiroideo. Si ustedes observan en la imagen, este músculo es el músculo que se ve a primera vista. Es el primer músculo que nosotros vamos a encontrar una vez retirados los músculos infrayoideos. Porque para trabajar la laringe requerimos levantar, retirar los músculos infrayoideos. Bien, por debajo del anillo cricoideo, por delante hay una saliente similar a la que tiene el cartílago tiroides denominado tubérculo
cricoideo. ¿Por qué es importante el tubérculo cricoideo? Porque nosotros a este nivel es punto de referencia, es el punto de referencia para encontrar por debajo otra membrana reforzada también por ligamento, que es la membrana cricotraqueal, es decir, que se inserta entre el anillo del cricoides y el borde superior del primer anillo traqueal. Esta membrana es fundamental, ¿por qué? Porque ustedes han debido escuchar que cuando existe una obstrucción de la vía aérea, cuando existe dificultad para poder hacer una intubación directa o indirecta, nosotros lo que hacemos es un corte, una traqueotomía, una cricotraqueotomía. Si nosotros hacemos una cricotraqueotomía, lo hacemos por debajo del anillo del tubérculo cricoideo. Entonces, un punto de referencia. Más abajo ya vamos a encontrar los anillos traqueales. En la práctica, lo que se tiene que cuidar es no lesionar la glándula tiroides, que está adherida por delante de lo que es nuestra zona laríngea del anillo cricoideo. De esa manera, nosotros hemos estudiado el segundo cartílago fundamental. Otro cartílago fundamental que se va a ver en la cara posterior es el cartílago epiglótico. Encontraremos por encima de la lámina cricoidea los cartílagos aritenoideos en forma de pirámide, por encima de esto los corniculados de Santorini, los cuneiformes de Greisberg, los sesamoideos anteriores, los posteriores y el cartílago yugal o interaritenoideo o aritenoideo faríngeo. Son estructuras que se van a encontrar y se visualizan sobre todo en la cara posterior de la laringe. Lo que estamos observando en la imagen es la cara anterior de la laringe. Por lo tanto, nosotros debemos tener mucho cuidado y sobre todo tenemos que observar los puntos de referencia descritos, la nuez de Adán, el tubérculo cricoideo, la glándula tiroides con su istmo y la tráquea por debajo. ¿Qué es lo que ocurre? No debemos olvidar que la glándula tiroides, que también la hemos estudiado en los músculos infrayoideos, es una glándula que es parte del sistema endocrino, por lo tanto, esta glándula pues tiene algunas afecciones durante el desarrollo o durante el tiempo de una persona que no ha ingerido sal yodada. Por ejemplo, el bocio que ustedes van a conocer y que en áreas rurales más frecuente es el aumento de la glándula tiroides por deficiencia de consumo de yodo, porque el yodo es el sustrato que va a servir para formar las hormonas tiroideas T3, T4. Por lo tanto, la glándula trata de compensar esa deficiencia y aumenta de tamaño, y esta glándula tiroides aumenta de volumen, por lo tanto se hace tan notorio que el único camino es la cirugía, es retirar la glándula tiroides, y cuando retiramos la glándula tiroides, el cirujano tiene que tener mucha práctica, mucha diestra para no retirar estos nervios. ¿Qué nervios son? Estos nervios son los nervios laringio recurrentes o nervios laringio inferiores o también denominado nervios motores de la laringe. Bien, entonces aquí hay que hacer una complementación. Hemos dicho que en la laringe existe la glotis, que la glotis es el punto de referencia para la división de la vía respiratoria en vía respiratoria alta y baja, que la glotis se encuentra entre las cuerdas vocales verdaderas, que la glotis se caracteriza porque nos permite trabajar la fonación. Por lo tanto, es un aparato, aquí hay un aparato glótico que permite tensar o relajar la glotis y emitir las palabras. Primer elemento. El segundo elemento que hemos referido es el esqueleto. El esqueleto o soporte o sostén de la laringe, que lo constituye el conjunto de cartílagos, membranas y ligamentos. Y el tercer elemento es el conjunto o el aparato motor. ¿Qué es el aparato motor? El aparato que hará funcionar este conjunto de estructuras vocales que van a permitir tanto la fonación, principalmente la vocalización, y
pues se da gracias a que este aparato motor lo constituye un conjunto de estructuras musculares intrínsecas que están inervadas por estos nervios que se denominan nervios laringeos recurrentes o laringeos inferiores. Por lo tanto, no existe un funcionamiento motor si no existe estos nervios motores. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando hay una resección, cuando se saca la glándula tiroides, ya sea por un bocio, por un cáncer o por algo parecido, pues si no tiene la práctica, si no tiene la pericia el cirujano para retirar las estructuras, pues se llevan, cortan, seccionan estos nervios laringeos recurrentes y por lo tanto los pacientes salen afónicos, es decir, sin inervación del aparato motor y si falta la triada motora, pues el paciente está afónico, es decir, incluso sin voz y pues requiere una serie de tratamientos. Están, por lo tanto, todos los músculos de la laringe están inervados por los laringeos recurrentes, excepto, como en todo, el cricotiroideo, que ya vamos a aprender por quién está inervado. De esta manera, pues hemos observado parte de lo que es el aparato de sostén o esqueleto de la laringe. En esta imagen, pues se complementa aquello. Si existen estos cartílagos, si existe este aparato esquelético de la laringe, pues está reforzado y está complementado por una serie de estructuras conocidas como articulaciones y ligamentos. Sobre todo esas membranas que referíamos que había entre el cartílago tiroides y el hueso ioides, esa membrana tiroidea se va engrosando en la línea media y a los costados formando ligamentos, que son los ligamentos tiroideo medios y ligamento tiroideo lateral. Por debajo dijimos que hay otra membrana con sus ligamentos que es cricotiroideo. Por detrás, que no se ve en esta imagen, vamos a encontrar otra serie de estructuras como repliegues en la cual también ya están revestidos de mucosa. Pero aquí en la imagen, aprovechando la imagen, podemos observar que entre el ligamento, los ligamentos tiroideos, el hueso ioides, borde, lo que se denomina el cartílago epiglótico que está por detrás, se forma un espacio que se denomina el espacio iotiroepiglótico. Este espacio iotiroepiglótico, entre esas tres estructuras, hueso ioides, cartílago tiroides y cartílago epiglótico, pues está lleno de un aparato seroadiposo conjunto que funciona como una almohadilla, un sostén que permite los movimientos de la epiglotis y de la base de la lengua para el proceso de fonación, deglución, protección de la vía aérea, del orificio de ingreso a la vía aérea. Ahora resulta que como los huesos se unen entre sí y la unión de un hueso se denomina articulación, en los cartílagos de la laringe también podemos referir que los cartílagos de la laringe están unidos entre sí a través de articulaciones. Y estas articulaciones, pues las principales, sobre todo se dan entre el tiroides y el cricoides, que son las articulaciones cricotiroideas, que son planas, ¿no? Que son planas, sobre todo cerca al asta menor del cartílago tiroides. Existe un ligamento cricotiroideo por medio. Existe otra articulación, que es la articulación crico, que está por detrás, aritenoidea, es decir, entre la lámina del cartílago cricoides y la base del cartílago aritenoides, que por la forma de las superficies son trocoides, por lo tanto va a realizar además de movimientos de desplazamiento, movimientos de rotación, y la articulación aritenocorniculadas, que significa entre el vértice del cartílago aritenoides y los cartílagos corniculados, que en realidad son unas anfiartrosis. No está de más que ustedes, colegas, vayan repasando y recordando los tipos de articulaciones. Los tipos de articulaciones móviles, semimóviles o inmóviles, que por la forma o por la constitución son fibrosas, sinoviales, cartilaginosas, o denominadas también móviles o diartrósicas, semimóviles anfiartrósicas, y sin artrosis o inmóviles. Hay que repasar estos conceptos generales de generalidades de articulaciones. Más abajo dijimos que hay otra serie de ligamentos
como el ligamento cricofaríngeo, el tiro epiglótico, y existe por dentro de la laringe, un conjunto de estructuras ligamentosas que van a constituir el cono elástico, y dentro del cono elástico pues dos engrosamientos, que es el ligamento vestibular y ligamento vocal, que en realidad son lo que van a encontrarse dentro de las cuerdas vocales superiores y las cuerdas vocales inferiores. Teniendo por lo tanto desarrollado, descrito el primer elemento, que es el sostén esqueleto cartilaginoso, vamos a hablar de lo que se denomina el otro elemento de la tríada, que es el elemento motor, ¿no? El elemento motor o base motora de lo que es la laringe. Y si vamos a hablar de un elemento motor, pues necesariamente tenemos que hablar de músculos, que son los músculos de la laringe. Dijimos hace unos minutos que los principales músculos son los músculos que están en contacto directo con las estructuras cartilaginosas. Y mencionamos ya la existencia de uno, por ejemplo, que es que es el cricotiroideo, ¿no? El cricotiroideo es un músculo propio y denominado intrínseco. Y junto con el cricotiroideo, pues existe una serie de otros músculos que vamos a ir mencionando uno por uno. Pero este músculo es uno de los más importantes, que se denomina músculo tensor de la glotis o tensor de las cuerdas vocales. ¿Qué significa? Que por su acción va a realizar un mecanismo sobre la apófisis muscular del cartílago aritenoides y va a permitir la tensión de lo que es la glotis. Y ya hemos aprendido qué es la glotis. La glotis no es nada más que el espacio entre las cuerdas vocales verdaderas. Es tan importante este músculo que recibe una inervación propia. Porque dijimos que todos los músculos, todo el aparato motor están inervados por el nervio laríngeo recurrente, excepto uno, el cricotiroideo, que recibe una rama directa superior del laringio superior, no tanto de los recurrentes. Esa es la principal diferencia. Por detrás existe una serie de músculos intrínsecos también, entre lo que es cricotiroides posterior, cricotiroides lateral, tiroaritenoideos, ya sea capa superficial, capa profunda, y tiroaritenoideos superiores, y entre los mismos cartílagos aritenoideos que se van a ver en la siguiente imagen. Pero me quedo aquí, ¿por qué? Porque además de estos músculos intrínsecos dentro de la laringe, existen músculos extrínsecos, que significa que están por fuera. Estos músculos extrínsecos ya han sido estudiados. Estos músculos extrínsecos son en parte de lo que es la región suprayoidea y la región infrayoidea y la faringe. Por ejemplo, cuando nosotros hemos estudiado la región infrayoidea, hemos aprendido que existen dos planos musculares de músculos, ¿no? Un plano profundo, que está el esternotiroideo y el tiroioideo, otro plano esternocleidoioideo y otro que es el homoioideo. Por lo tanto, el plano profundo, estos dos músculos, que es el esternotiroideo y el tiroioideo, están cubriendo inmediatamente a la laringe, son extrínsecos. Existe otro de los suprayoideos, como es el estilofaringio y el palatofaringio, que es de la faringe. Por lo tanto, son extrínsecos. ¿Y por qué se los tiene que mencionar? ¿Por qué se los tiene que referir? Porque estos músculos en su acción pues tienen movimiento de la ioides, y el movimiento de la ioides conjuntamente la gracia del espacio ioepiglótico, tiroepiglótico, pues va a realizar los movimientos del vestíbulo bucal, en la cual tenemos la tapa de la vía aérea, que es el cartílago epiglótico. Por lo tanto, estos son parte del segundo elemento de la triada. ¿Cuáles eran? El aparato motor. El primer elemento, dijimos, el aparato de sostén o esqueleto de la laringe. El segundo elemento, que es el aparato motor, que son los intrínsecos y los extrínsecos. Y el tercer elemento que vamos a ver enseguida, que es el aparato tensor bucal. Visto por detrás, por lo tanto, nosotros vamos a encontrar los otros músculos. Por delante dijimos que hemos encontrado que el cricotiroideo, músculo tensor de las cuerdas vocales. Por detrás, y esta es una imagen por detrás, aquí pueden observar con evidencia el orificio de ingreso a lo que se denomina la laringe.
Y esta es el cartílago epiglótico o epiglotis, que tiene la forma de una hoja, que tapa, que cierra el orificio de ingreso de la vía aérea. Si no hubiera este cartílago, por lo tanto, habría pues ingreso de cuerpos extraños, ingreso de objetos extraños a la vía aérea. Por lo tanto, ¿existiría qué? Existiría pues una obstrucción de la vía aérea, como ocurre con mucha frecuencia en nuestro medio. Ustedes van a recordar y van a escuchar cuando vean el noticiero por la noche que existen sobre todo personas indigentes encontradas en la calle, si han muerto por enfriamiento. Si no han muerto por enfriamiento, pues han muerto por una broncoaspiración. Eso es lo que dicen, ¿no? Es en el certificado, broncoaspirado. ¿Qué significa? En realidad lo que sucede es que como el alcohol relaja los esfínteres, uno de los esfínteres que se relaja también es el cardio, es el esfínter entre el esófago y el estómago, y el contenido regurgita, retorna, regresa e inmediatamente ingresa a la vía aérea. Por lo tanto, ese contenido estomacal pues ingresa a la vía aérea, por lo tanto la vía aérea es obstruida por líquido o por sólido y el paciente muere por asfixia por obstrucción, asfixia mecánica por obstrucción. Entonces es importante tomar como punto de referencia la luz. También los anestesiólogos, los que van a ser anestesiólogos como ustedes algún momento, van a poder observar que para hacer una intubación de la vía aérea, sí o sí van a tener que observar este orificio, el aditus laringio, y observar las cuerdas vocales, porque aquí tienen que ingresar el tubo. Ahora que hemos tenido por problemas del COVID tanto paciente en terapia intensiva y cuando ya la saturación bajaba a 60, 65, 55, pues la indicación no es nada más que intubar al paciente para asegurar que a través del tubo pues exista una oxigenación idónea y un intercambio de gases. Entonces, esta es la importancia, por lo tanto, que nosotros debemos darle el día de hoy para no olvidar que tenemos que cuidar la glotis, ¿no? La vía aérea, el ingreso a la vía aérea, y por lo tanto no podemos tomar el riesgo de obstruir la vía aérea. Pero bien, sin salirnos de la línea, hemos visto el aparato de sostén, ahora estamos viendo el aparato motor, ¿no? El aparato motor que hemos visto por delante, el tensor cricotiroideo, por detrás encontramos el dilatador de la glotis, que es el músculo cricoaritenoideo posterior. Es el cricoaritenoideo posterior, como se ve en la imagen, son dos, izquierdo-derecho, y se insertan de la lámina a la apófisis muscular. Lateralmente está ya otro músculo que es el cricoaritenoideo, ¿no? Lateral, pero bueno, el cricoaritenoideo posterior es el principal músculo dilatador. Entonces, en resumen, tenemos un tensor que es el cricotiroideo, tenemos un dilatador que es el cricoaritenoideo posterior, y el resto de los músculos son pues constrictores de la laringe, Y entre estos encontramos este músculo que es el músculo interaritenoideo, porción oblicua o porción transversa, o simplemente interaritenoideo transverso, que también está por encima de los cricoaritenoideos posteriores o por encima de lo que se llama los dilatadores de la glotis. Por encima observamos, ya hemos mencionado, el orificio de ingreso a la vía aérea, y a los lados esto que se denominan recesos piriformes. ¿Por qué son importantes los recesos piriformes? Porque es por ahí por donde tienen que pasar los alimentos, por ahí tiene que pasar el bolo alimenticio, y no tiene por ningún motivo, por ninguna razón, ingresar a la vía aérea. Por lo tanto, en esta imagen se está observando lo mismo. Vean, ya no se ven los músculos. ¿Por qué? Porque está revestido de toda la mucosa laringea, esta mucosa estratificada, especial, que es parte de la vía aérea, reviste todas las estructuras, pues, y se ve así. En la pieza se ve de esta manera. Nosotros, por lo tanto, observamos el orificio de ingreso, observamos los repliegues aritenoepiglóticos, encontramos la escotadura interaritenoidea y lo que mencionabas hasta hace unos momentos, los recesos piriformes.
Estos recesos piriformes que son los que tienen por contenido los alimentos, el bolo alimenticio que se va a continuar luego hacia el esófago, parte de la vía digestiva, pues y va a seguir todo el trayecto que corresponda como se establece. Ahora, dijimos el aparato de sostén, el esqueleto, el aparato motor, conjunto de estructuras musculares y tenemos el aparato tensor. ¿Tensor de qué? Tensor de la glotis. ¿Y qué era la glotis? Vuelvo a repetir, creo ya por quinta vez. La glotis no es nada más que el espacio entre las cuerdas vocales verdaderas. Aquí está. Este espacio se denomina glotis. De aquí para arriba es vía aérea alta y de aquí para abajo es vía aérea baja. Esta es una imagen, es una observación por arriba, por encima del orificio. Estamos mirando la imagen por arriba. Aquí se observa, por lo tanto, la glotis. Recuerda que la glotis por delante es membranosa, por detrás es cartilaginosa por los ligamentos, ¿no? Ligamentos, cartílagos que estén en este nivel, el apófisis bucal. Encontramos un músculo bucal que se encuentra a este otro lado. Y aquí simplemente complementamos. Dijimos que hay un tensor, hay dilatador, hay constrictores, entre los constrictores los tiroaritenoideos, plano superficial, plano profundo, el superior y el cricoaritenoideo lateral. Ahora, este aparato, esta glotis, es el que se tiene que tensar, es decir, aproximar. Se tiene que mover cuando uno emite palabras, cuando uno emite la voz. Eso se denomina voz. La voz se da gracias a todo este aparato tensor de las cuerdas vocales. Estas son las que permiten la fonación, porque por encima encontramos pliegues también que se denominaba antes las cuerdas vocales falsas, pero en realidad se denominan solamente pliegues vestibulares, y la que solamente tienen ligamento, no tienen músculo. Esa es la principal diferencia, también se denominan bandas ventriculares. Y entre la cuerda vocal superior y la cuerda vocal inferior existe un espacio que se denomina ventrículo laríngeo o ventrículo de Krauss. Estos ventrículos pues son los espacios existentes entre las cuerdas vocales. Y esta es la imagen, colegas, esta es la imagen que ve el anestesiólogo. Obviamente el anestesiólogo lo ve más bonito en vivo, en color rojo, en color rosado, color blanquecino, color mucoso y brillante. Esa es la principal diferencia. Y lo que hace es introducir el laringoscopio de manera directa, observa inmediatamente cómo esas cuerdas se mueven, incluso al respirar se mueven estas cuerdas. E introduce el tubo o cánula de intubación en lo que se denomina la vía aérea. Esto es fundamental y lo que jamás tienen que olvidarse del tema de laringe pues es la glotis. Esta aplicación clínica quirúrgica, por ejemplo, otra aplicación fundamental, ¿no ve? Es la muerte por anafilaxia. La muerte por anafilaxia es lo que se denomina el edema de glotis. Cuando uno es alérgico, ya sea a la penicilina o es alérgico a algún otro elemento, algún alimento, por ejemplo, hay gente que es alérgica a los mariscos. Esta gente, pues, cuando tiene la alergia se produce el edema de glotis y el edema de glotis hace que se cierre esta región. Es por eso que en la explicación de vasos linfáticos, pues, no existen vasos linfáticos a nivel de la glotis. Por encima de la glotis y por debajo de la glotis sí existen gran cantidad de vasos linfáticos con afluentes, con desembocaduras en ganglios linfáticos, pero no así a nivel de la glotis. Por lo tanto, cuando hay una reacción alérgica y se produce un edema de glotis, una obstrucción de la vía aérea, se da porque en esta zona no existe. Como se hinchan las cuerdas vocales verdaderas, se cierra y el paciente muere por asfixia mecánica por obstrucción. Entonces, recordar esta imagen, que es la imagen para que los anestesiólogos puedan hacer la intubación. ¿No? Y finalmente, pues ya cerrando nuestra presentación, vamos a recordar la irrigación e inervación y muchos de estos elementos ya han sido explicados. Las arterias que llegan a irrigar la laringe, pues proceden de tres fuentes: las laringias inferiores y las laringias superiores, con una pequeña diferencia que la superior da una rama propia a este músculo que es el cricotiroideo, de la misma manera que los nervios.
Hemos dicho que los nervios motores, los que permiten que ustedes puedan hablar, puedan emitir palabras, los verdaderos nervios motores son los nervios laringeos recurrentes o laringeo inferiores. Estos son los que permiten, excepto el músculo cricotiroideo, que está inervado por una rama colateral externa directa del nervio laringeo superior. Y el sistema venoso es el mismo. El sistema venoso de la tiroidea superior se va a dirigir al tronco al tronco venoso tirolingo-faringo-facial, y en cambio el sistema de la tiroidea inferior va a ir directamente al callado y directamente a lo que se denomina el sistema de la vena brachiocefálica y pues venas principales de la base del cuello. Los vasos linfáticos de la misma manera se van a dividir en zonas o pisos. Y vuelvo a repetir por sexta vez, el punto de referencia es la glotis. La glotis es el espacio entre las cuerdas vocales verdaderas. Eso se denomina zona glótica. Por encima será el piso o zona supraglótica y por debajo será el piso o zona infraglótica, que no tienen vasos linfáticos. La zona glótica no tiene vasos linfáticos, sí la supra y sí la infraglótica, y dijimos las razones por qué. Y finalmente, pues, recordar que en la práctica de disección, esta práctica ustedes la van a realizar en una laringe de res, ovino, porcino, en la que puedan tener acceso, para que de esta manera hagamos la disección, podamos encontrar todos los cartílagos. Es recomendable en laringe de vaca porque todas las estructuras musculares, excepto la configuración interna de la glotis, pues son similares y además están en un tamaño más grande. Esa será la parte complementaria. A mis grupos se les va a hacer llegar pues una referencia, un tutorial para hacer la disección en la laringe de res, y de esta manera pues tengan la práctica y puedan observar la laringe. La aplicación clínica y quirúrgica ya ha sido explicada. El resto de las explicaciones, pues la fuente de referencia conforme ha establecido nuestra cátedra de anatomía. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.